este lugar. Libro de Hebreos, vamos a estar buscando. Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. Libro de Hebreos capítulo 11. Y del capítulo 11 vamos a estar leyendo desde el verso 13. Hebreos capítulo 11, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, gracias por darnos este privilegio de poder venir, Señor, en esta noche. Venir, Señor, a alabar tu nombre, a ensalzarte, Señor, a glorificarte, a orar a ti y a oír tu palabra. Rogamos, envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Se abran los ojos de nuestro entendimiento, podamos entender las cosas que no comprendamos, Señor, y nuestro sentido perciban, Señor, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca subió al corazón de los hombres, pero que tú las tienes preparada para los que te aman. Esto es a nosotros que hemos creído en tu Hijo amado Jesucristo. Mi amado Señor, extiende tu mano de poder y reprende en esta noche toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y abundante gracia nos sea dada. Padre bueno, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria a Dios. Y este libro de Hebreo, capítulo 11, es el libro que habla de la fe, este capítulo. Por eso el Señor nos viene mostrando lo poderosa que es la fe, ese don que nosotros hemos recibido sin merecerlo, porque nada hemos hecho nosotros para merecer esta fe. Sin embargo, a Dios le agradó de esa manera salvarnos a nosotros por la locura de la predicación, porque para muchos la predicación es para ellos una locura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, sino que es una locura. Ir a la iglesia es una locura, no sean tan fanáticos y todas esas cosas que el hombre natural aduce, se defiende y todo eso. Sin embargo, a Dios le agradó a nosotros salvarnos por esa locura, lo que el mundo llama locura, por esa locura, la locura dice de la predicación. Entonces nosotros oímos, por lo cual oí y también creímos. Dios metió esa fe dentro de nuestro corazón y cómo hacen ahora para sacar lo que Dios ha puesto, porque Dios puso dentro de nuestro corazón esta fe y esta fe a nosotros nos viene llevando desde el día que creímos hasta el presente. Por eso si usted hace un análisis de acá para atrás, por todas las circunstancias y por todas las cosas y por todos los sucesos que pasó, usted hace un análisis y dice, ¿y cómo puede ser que todavía esté presente delante del Señor? Bueno, es por la fe que nos sostuvo. Dios nos sostuvo a causa de la fe que metió dentro de nosotros, nos fortaleció en la debilidad, nos dio fuerzas nuevas cuando no teníamos ninguna, cuando no podíamos caminar, nos levantó en su brazo, nos fue llevando, es decir, Dios estuvo trabajando en nuestra vida hasta el día de hoy y su trabajo va a ser hasta el final.
que así como empezó con nosotros una buena obra, la va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Porque el propósito de Dios para con nosotros es que alcancemos la imagen de su Hijo, y no es un propósito nuestro, como que nosotros tenemos esa intención, sino que Dios en nosotros nos lleva a ese propósito, el cual se lo propuso antes de la fundación del mundo, que nosotros fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. Por eso hablamos de esta fe que puso Dios en nuestro corazón, que es la fe de los escogidos de Dios, que no es la fe de salvación y nada más. No, no. Esta fe a nosotros nos lleva más allá. Para nosotros la salvación ha quedado muy atrás porque nosotros vamos caminando con propósito. Vamos seguros, nuestra salvación ya está asegurada. No es que nosotros estamos preocupados, cuidando que la salvación no se nos escape, que no se nos caiga. No, no, ya quedó muy atrás, bien asegurada por el sacrificio de Cristo, y nosotros vamos adelante rumbo a una perfección. Entonces necesitábamos conocer más acerca de la fe, y ya vimos cómo Dios nos vino mostrando de lo que es la fe, de cómo es que la fe tiene una descripción, cómo tiene una definición. Hemos venido viendo a los hombres de fe para que, mirando nosotros a ellos, cómo ellos alcanzaron cosas, nosotros también nos afirmemos, y como tenemos la misma fe, entonces mediante esa fe en Dios, nosotros también alcancemos cosas, porque nosotros vemos cómo sufrieron, cómo padecieron, lo leemos en la palabra de Dios, vemos a los héroes de la fe, cómo fueron perseguidos, cómo soportaron, cómo aún muchos fueron muertos a espada, estirados, perseguidos y un montón de cosas. Entonces nosotros miramos y tomamos aliento y dijimos, ellos sufrieron, participaron de padecimiento, entonces ¿cómo yo me voy a estar ahogando en un vasito de agua? Pablo estuvo en lo profundo de la mar como para ahogarse, y yo me toso con un vasito de agua y parece como que me voy a morir. Entonces digo, no, ¿cómo en este pequeñito problema yo me voy a volver atrás? Miro los grandes problemas de ellos y miro mi problemita y digo, no. Y digo juntamente con Pablo, esta leve tribulación momentánea. Entonces la mirando a ellos, miro la tribulación y digo, esta leve tribulación momentánea, esto es algo pasajero, algo que ya va a pasar. Simplemente lo que tengo que hacer es yo pararme en la fe, esperar en Dios, y Él hará, y Él va a contestar las peticiones del corazón. Entonces nosotros hemos estado viendo la fe de estos varones del libro de Hebreos, capítulo 11, desde el verso 1, donde nosotros vimos la descripción de la fe, vimos la definición de la fe, vimos lo poderoso que es la fe, cómo cambia a la persona, cómo hace de la persona una nueva creación. ¿Cómo es que Dios cambia el carácter que tiene la persona? ¿Cómo es que Dios cambia la conducta que tiene la persona? ¿Cómo es que Dios cambia la fama que tiene la persona, de mala fama a buena fama? ¿Cómo esta fe es tan poderosa, que Jesús habló de ella y dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza, diría este monte, traspásate para el otro lado y lo haría. Y dice, si tuviera fe como un granito, ¿cómo será, hermano, desarrollar la fe a la profundidad de lo que ella es? ¿Cómo será llegar a esa profundidad de fe, de conocimiento, de luz espiritual? ¿Cuántas cosas nosotros nos maravillaríamos si llegaríamos, hermano, a esa profundidad de esa fe? Pero ¿sabe qué? No lo alcanzamos todo, pero vamos camino a la perfección. Allá vamos avanzando. Vamos avanzando porque Dios nos viene llevando. Por eso nosotros no vamos sin rumbo, no vamos a la Bartola. No. Nosotros vamos siendo llevados por el Señor. Dios nos va llevando mediante la palabra, se van abriendo en la medida que avanzamos los ojos de nuestro entendimiento, y cada día de reunión, cada día que estamos en la presencia del Señor, se va abriendo nuestro sentido y entendemos un poco más. Y podemos ver un poco más distante todavía, y podemos percibir más distante todavía lo que ojo no vio ni oído oyó. Nosotros empezamos a percibirlo porque hemos aprendido a no andar por lo que vemos.
a no andar por vista, sino que andamos por fe. Hemos aprendido a oír, no los chismes, los cuentos y las palabrerías humanas, sino que hemos aprendido a oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Amén. Eso es lo que hemos aprendido a nosotros. Entonces esta fe a nosotros nos va llevando y cada día nos va afirmando más delante de la presencia del Señor. Hemos leído nosotros en esta noche en el libro de Hebreo, que lo hemos estado viendo, que los hebreos eran los descendientes sanguíneos de Abraham. ¿Y cómo es que los descendientes sanguíneos de Abraham, los hebreos, debiendo ser ya maestros a causa de la incredulidad, se comportaban como almas nuevas y como niños que todavía no conocían cuál era la voluntad de Dios? Se comportaban como niños, teniendo que ser maestros, ser ellos los que enseñaban a los nuevos la forma de andar, de hablar, de servir a Dios. Ellos tenían necesidad de que se les enseñe, de que se les exhorte, de que se le hable, se le diga. Cuando ellos ya tendrían que estar siendo maestros, seguían sentados en el banco de alumnos, siempre repitiendo de grado. No podían pasar la prueba, ¿vio? Venía la prueba, en lugar de salir aprobado, bochado, como dicen en el mundo, bochado, es decir, desaprobado. Entonces, si desaprobó la prueba, ¿qué tenía que hacer? Tiene que volver a rendir. Vuelta de nuevo la prueba, otra vez desaprobado. Vuelta otra vez y otra vez, y así. Cuando ya tendrían que ser ellos lo que están enseñando en la pizarra a otro, los primeros rudimentos del Señor, ellos están sentados como si fuesen nuevos, escuchando cosas que ellos parece que todavía no se les despertó. Porque, ¿qué es lo que tenían que hacer a lo que escuchaban? Mezclar fe, mezclar fe. Entonces la falta de fe los llevó a permanecer siempre en el asiento de alumno, siendo ellos los descendientes sanguíneos de Abraham, que es el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Por eso hemos estado viendo, como decía, miren a vuestro padre, ¿ve que ellos fracasaron? ¿Ve que ellos fracasaron? Abraham no fracasó. Abraham salió de Harán y llegó a la tierra prometida, llegó a Canaán. Pero miren a vuestros padres, ellos también salieron para ir a la tierra de Canaán y no pudieron entrar. ¿Y por qué no entraron? A causa de la incredulidad. No le creyeron a Dios, es decir, no pudieron pasar, no pasaron la prueba. Y repitieron, y repitieron, y repitieron, y lo probaron, y lo tentaron. Y la Biblia dice, vieron 40 años mi obras, 40 años, por lo cual me disgusté y dije, esto no van a aprender más. Esto andan siempre vagando en sus corazones. Mis caminos lo tienen lejos, mis caminos están lejos. De labio me honran. De labio, de boca, aleluya, gloria a Dios. Pero el corazón de ellos dice, está lejos de mí, me disgusté, dice, y por lo tanto, dice, cayeron en el desierto. 40 años dando vuelta en el mismo lugar. ¿Saben lo que? Nosotros no somos llamados para dar vuelta en el mismo lugar, es para seguir adelante. Por eso somos llamados a un perfeccionamiento. No podemos estar siempre dando vuelta en lo mismo porque tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Israel dio vuelta en sí mismo en el desierto, dio vuelta 40 años a causa de la incredulidad. Por eso el Señor decía, si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Mirá como lo que le pasó a tus padres. ¿Ve? No pudieron entrar, no entraron. No endurezcan los corazones porque ustedes tampoco van a poder entrar al reposo de Dios. Porque queda un reposo, el reposo del Señor, donde tienen que entrar todos los que han creído. Y si ustedes son incrédulos, le va a pasar como a sus padres. Ellos estuvieron dando vuelta 40 años y no pudieron entrar a tomar todas las promesas que Dios tenía para
ellos. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de bendición, la tierra donde Abraham sin problema anduvo de punta a punta y no tuvo ni un solo problema para llegar a ella. Sin embargo, la incredulidad hace crear un montón de problemas. ¿Por qué es la desobediencia? ¿Por qué Israel fue desobediente? Por la incredulidad. La incredulidad a lo que Dios dice lleva a ser desobediente a la palabra de Dios. Entonces, por desobediente a la palabra de Dios, ellos no pudieron entrar. Por eso le dijo el Señor a los hebreos: si oyereis hoy su voz, si hoy parece como que está escuchando la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcan, no endurezcan. Entonces, Dios nos estuvo mostrando hombres de fe que lo miramos desde un principio, vimos a Abel, el cual dice por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín. Luego salteamos en la genealogía a Enoc, un hombre que caminó con Dios caminó Enoc y se lo llevó Dios. Luego vimos a otro hombre de fe que es Noé, que dice que caminó con Dios, no solamente que caminó con Dios, recibió de Dios profecía de cosas que iban a suceder y con temor dice que preparó el arca porque le creyó a Dios, con Dios caminó. Entonces lo vimos a Noé preparando el arca a pesar de las burlas de todo lo demás de alrededor, y vos sos así, fanático, loco, todas las cosas que le podían haber dicho. Sin embargo, él tomó su tiempo, con más de 100 años haciendo el arca como Dios le dijo. Y después de tanto tiempo, después de 100 años, entonces dijo Dios: bueno, ahora suban al arca porque el tiempo se ha cumplido. Suban al arca, cerró Dios la puerta, empezaron los truenos, empezaron la lluvia. Los hombres dijeron, como dicen hoy: siempre que llovió paró, así que no importa, vamos a nuestra casita. Y llovió un día, dos, tres, las aguas del mar comenzaron a crecer, empezó todo a inundarse porque se abrieron los abismos de los mares, se abrieron y empezó el agua a subir y a caer de arriba, y de repente ellos se encontraron que estaban en algo que nunca le ocurrió, una inundación que buscaban la parte más alta para poder librarse de las aguas y no podían, las aguas la alcanzaban y subían a las partes más altas y aún a los montes más altos, a las montañas. Vamos arriba de la montaña, ahí el agua no va a llegar, y el agua pasó más de 5 metros arriba de la montaña. No quedó ni uno solo, solamente Noé y sus hijos, un hombre de fe que escuchó a Dios, y dijimos, no solamente escuchó, hizo. No tenía la fe de los demonios, que ellos creen que Dios es uno, pero ahí que termina todo. No, tenía fe y obra. Creyó, le creyó a Dios, entonces empezó a hacer su trabajo de la formación del arca. Y después pasamos nosotros a Abraham y vimos cómo, siendo Abraham llamado, cómo es que dice que Abraham salió. Tuvo que vencer su sentimiento familiar, su sentimiento hacia la tierra, su sentimiento a sus conocidos, vencer su sentimiento para salir a ir a un lugar que en un principio no se le dijo a dónde iba. Entonces él salió porque escuchó y obedeció a Dios. Ahora, nosotros hemos leído esto, donde dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Esto que acabo de nombrar dice, conforme a la fe, todos estos murieron. Pero ¿cómo dice que murieron? Conforme a la fe. Ah, murieron creyendo. Nunca se volvieron para atrás. Nunca retrocedieron. Conforme a la fe, murieron. Murieron. Es como Jacob, dice que murió adorando, dice sobre el bordón, adorando a Dios, y así se fue. Es decir, conforme a la fe murieron todos estos. Y luego dice, sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué es lo que le prometió?
Escalamos de vuelta al libro de Génesis, nos subimos al principio y nos encontramos con Abel, que dice que por fe Abel, dice, ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y acá dice, conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido. ¿Y qué se le prometió a Abel? ¿Ve? Hay misterios que están escondidos ahí. Pero una cosa sí sabemos, la condición que tenía Abel para con Dios. Porque Abel, con el Señor, con Dios, había una condición de comunión profunda con Dios. Diferente a Caín. Caín livianamente tocaba la presencia del Señor. Livianamente, así nomás. Y como dijo el Señor, siempre divagan en sus corazones. Su corazón siempre divaga para todos lados. No conocieron mis caminos, no conocieron. ¿Por qué no conocen los caminos del Señor? Porque no anduvieron con Él. ¿Y cómo es que Abel conocía los caminos del Señor? Porque caminaba con Dios, estaba con Él, tenía comunión con Él. ¿Cuáles habrán sido la promesa para Abel? Nosotros no lo sabemos, pero dice, hermano, dice acá que murió sin haberla recibido. Es decir, él saludó de lejos lo que Dios le prometió. ¿Qué es lo que habrá visto Abel? ¿Qué le habrá demostrado Dios a Abel? Porque los hombres que tienen comunión con Dios tienen revelaciones de Dios. Por eso el valor que tiene el tener comunión con Dios, el caminar con el Señor, el estar en comunión con nuestro gran Salvador, el valor que tiene, porque es mediante la comunión de Dios que vienen las revelaciones. Sin comunión con Dios no hay revelación. Entonces, ¿cuáles habrán sido las revelaciones para Abel? ¿Cuáles habrán sido las revelaciones? Porque dice, hermano, conforme a la fe murieron estos. Ahí estaba Abel, sin haber recibido lo prometido. Es decir, no recibió, pero algunas promesas él recibió. ¿Qué habrá visto Abel? ¿Qué es lo que habrá visto? ¿Qué habrá recibido? Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que los que están en comunión con Dios tienen revelaciones del Señor. Lo tienen, lo hay. Sí que lo hay. Entonces, miramos a Abel y vemos a Abel en perfecta comunión con Dios. En perfecta comunión con Dios. Lo miramos a Abel y lo vemos así. En perfecta comunión con el Señor. Ahora, ¿dónde nosotros decimos que Abel tenía una perfecta comunión con Dios? Porque lo dice y lo muestra en el libro de Génesis. Génesis 4:9 dice así, yo se lo leo. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque Caín mató a Abel. El celo lo llevó a matarlo porque él no tenía la comunión que tenía Abel con Dios. Porque Dios miró con agrado lo que hacía Abel. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién miró primero? ¿A la ofrenda o al oferente? La Biblia dice, miró a Abel con agrado y a su ofrenda. Es decir, que ¿qué es lo que vio en Abel? El corazón, lo que había adentro. ¿Qué ve Dios en usted? El corazón. ¿Qué vio Dios en Israel? El corazón. Divagan siempre en sus corazones. Están siempre vagando, alejados de Dios. Por eso es que no pueden conocer los caminos del Señor. No pueden entender qué es lo que quiere Dios de ellos. No pueden comprender porque su corazón siempre divaga. No tienen puesto el corazón en el Señor. No aman a Dios con todo su corazón. No lo aman. Entonces el corazón de ellos divaga en un montón de cosas. Si divaga su corazón y no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a conocer los caminos de Dios? Los que quieren conocer los caminos del Señor deben tener comunión con Dios. Deben tener una profunda e íntima comunión con el Señor. Entonces Génesis de Abel dice así. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé.
el lavador de mano? No sé. Como dijo Adán, la mujer que me diste. ¿Has comido? La mujer que me diste. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. La comunión que tenía Abel con Dios. La comunión, el caminar con Dios y el andar con Dios, las promesas de Dios para Abel, las promesas que tenía para con él. Por eso dice, hermano, conforme a la fe. Entonces, él murió, no alcanzó quizás al presente de su muerte a alcanzar esa promesa, pero él la vio, no solamente la vio, la creyó, porque conforme a la fe murió, lo mató, pero no pudo matar la fe en él porque su sangre desde la tierra clamaba a Dios. Su sangre clamaba a Dios desde la tierra. Por eso nosotros hablamos del don de la fe que Dios pone dentro de nuestro corazón, que es algo glorioso, poderoso. Debemos estar siempre agradecidos a Dios por esta fe. Si no estuviera esta fe en nuestro corazón, no estaríamos ni en la iglesia y vaya a saber si estaríamos sobre la faz de la tierra. Muchos ya se hubieran ido, a no ser por esta fe que los libró de tanta especie de mal. Entonces, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces miramos a Abel y vemos la comunión de Abel con Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quiénes más entran en el todos estos? Primeramente Abel. Después nosotros vimos a Enoc. Vimos a Enoc, y Enoc, la Biblia dice que caminó con Dios. ¿Eso de qué habla? De una comunión íntima con el Señor. Y nosotros dijimos que cuando hay comunión íntima con el Señor hay revelación, revelaciones de Dios. Si usted quiere recibir revelaciones de Dios, debe tener una íntima comunión con Dios, porque las revelaciones de Dios vienen de Dios. No vienen por lo que usted ve, por lo que usted oye, por lo que usted siente. Viene de la comunión íntima con Dios en revelación del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Entonces nosotros decimos, ¿y qué es lo que recibió Enoc? Y nosotros vamos, yo se lo leo en el libro de Judas, vamos a ver la comunión que tenía Enoc con Dios, en el libro de Judas, capítulo 1, el único capítulo que hay, versos 14 y 15 dice así, escuche bien. De esto, porque Judas viene hablando de los hombres malos, de los hombres perversos, de los hombres que tuercen el evangelio del Señor, de estos también profetizó Enoc. Entonces ya empezamos a mirarlo a Enoc, que caminó con Dios, que ¿qué dice que hizo? Profetizó. Si profetizó, ¿qué era? Profeta. ¿Ve? Profeta que recibe las revelaciones del Señor. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra de él. ¿Qué es lo que vio Enoc? He aquí vino el Señor. ¿Vio el juicio? Así que tuvo revelación de cosas futuras. Mírelo a Enoc, en el principio de la creación, ahí aparece, séptimo desde Adán. Adán, cuente 7 generaciones, ahí está Enoc. Y él profetizó de cosas que aún no llegaron todavía. Miró hacia adelante, miró al tiempo de Noé y profetizó y miró hacia adelante en lo que va a venir el juicio de Dios sobre todas las naciones. Entonces, ¿qué era Enoc? Un profeta.
¿Y qué comunión tenía con Dios? Mucha comunión. ¿Y qué era? Un hombre de fe. ¿Y cómo es que Enoc desapareció? Conforme a la fe. ¿Cómo se lo llevó el Señor a Enoc? Caminó con Dios, dice, y desapareció porque se lo llevó Dios. Se lo llevó en fe. Se lo llevó en fe. Se lo llevó en fe. Entonces dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque él no vio. Lo vio en visión, le fue mostrado, pero él no lo vio personalmente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces dijimos, lo tenemos a Abel, lo tenemos a Enoc y luego lo tenemos a Noé. Lo tenemos a Noé, que da testimonio de lo que es Dios y que también dice de Noé. Con Dios caminó Noé. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Tener comunión íntima con Él. Tener comunión íntima con Él. Y al tener comunión íntima con Dios, Dios le habla. Dios habla. Tiene muchas maneras de hablar. Habla por revelación, por sueño, le habla por la palabra de Dios, le habla por una alabanza. Dios tiene muchas maneras de hablar y la persona se da cuenta cuando Dios le está hablando. Otros quizás no se den cuenta, pero la persona propia se da cuenta que Dios le está hablando. Entonces, de Noé, la Biblia dice así, yo se lo leo, 6:13 de Génesis, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Joffer, harás aposento en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dijo pues Dios a Noé. Entonces, ¿qué es lo que tenía Noé con Dios? Una comunión, porque donde hay comunión con Dios hay revelación. Donde hay comunión con Dios hay revelación. Nosotros seguimos al otro hombre de fe, nos encontramos con Abraham. Y cuando la Biblia dice que iba caminando Dios con Abraham, los ángeles con Abraham, dijo el Señor, ¿le vamos a esconder algo a Abraham de las cosas que vamos a hacer? Sabiendo lo que va a hacer él, ¿vamos a esconder? No, entonces le declaró lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Le declaró el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra, y de ahí el favor de Abraham a favor de su sobrino que estaba metido donde no tenía que estar metido, en Sodoma y Gomorra, el lugar donde iba a caer el juicio de Dios, ahí se metió el sobrino. Y Abraham dijo, mi sobrino se metió ahí en medio de escorpiones y víboras, y ahí habita entre escorpiones y víboras. Y empezó a regatear con el Señor. Señor, pero esto. Señor, pero si hubiera 50, 40, 30, 20, 10. No se enoje, mi Señor, dijo la última vez. Si hubiera 10. Y dijo al Señor, si hubiera 10 justo, no voy a destruir ni Sodoma ni Gomorra. Y la destruyó, significa que ni 10 había. Ni 10. Entonces, ¿cómo recibió él esa revelación? Por la comunión que tenía con Dios, la comunión que tenía con el Señor. Por eso es Abraham que el Señor le dijo y le dio profecía sobre su simiente que aún no estaba. Yo se lo leo, Génesis capítulo 15, le dio profecía sobre la simiente, diciendo así. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero todavía no eran. Eso es las revelaciones del Señor. Anticipa conociendo lo que va a venir y revelándosela a sus siervos.
Por eso es que el escritor de Hebreo decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón, porque lo que dice Dios que va a hacer, lo va a llevar a cabo. No endurezcan el corazón. Ellos no pudieron entrar, vuestros padres, a causa de la incredulidad. Lo tentaron. El corazón de ellos anduvo vagando por todos lados. Hicieron enojar al Señor. Estuvo disgustado el Señor con ellos. No lo hagan enojar. Sean obedientes para que ustedes puedan entrar a las promesas de Dios. Sean obedientes. Ahora nosotros miramos y volvemos a leer Hebreo 11:3. Dice así. Conforme a la fe, murieron todos estos. Abel, Enón, Noé, Abraham, Sara también. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándola de lejos y creyendo. Mirando de lejos, Dios dijo que iba a pasar y ellos le creían. Eso es fe, por eso hablamos de una fe que Dios metió dentro de nuestro corazón, que cuando Dios nos habla mediante la palabra, le creemos al presente. Y cuando nos habla de cosas futuras, le creemos y nosotros decimos, si Dios dice eso va a pasar. Es lo que Dios metió dentro de nosotros, es certeza, es seguridad que tenemos en lo que Dios dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una cosa es que usted sea extranjero acá en Argentina, es un extranjero de otro país. Y otra cosa que se sienta extranjero de la tierra, porque espera otra ciudad, otra tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Así que en esta tierra soy extranjero y peregrino. No me abrazo a nada terrenal, estoy esperando las promesas de Dios, esperando lo que Dios ha prometido, porque Dios no es hombre para mentir. Por eso nosotros miramos a Abraham. Abraham miraba otra cosa, la ciudad celestial. ¿Y cómo es que la pudo ver? Por la comunión con Dios. ¿Y cómo es que otros no la pudieron ver? Porque no tenían comunión con el Señor. Entonces dice así, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que ellos la miraban confesando, creyendo, saludando y confesando. Dios no es hombre para mentir. La vamos a ver. Vamos a llegar. Dios no es hombre para mentir. Dijo Abel, voy a llegar. Dios no es hombre para mentir. Dijo Enoc, voy a llegar. Dios no es hombre para mentir. Dijo Noé, voy a llegar. Dijo Abraham, voy a llegar. Dijo Sara, voy a llegar. ¿Y nosotros qué decimos? Vamos a llegar también. Eso es fe, eso es fe. Todo esto conforme a la fe murieron, porque tenían promesa. Nosotros también tenemos promesa del Señor. ¿Y qué dice nuestra promesa? Yo se lo leo y con esto finalizamos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Escuche bien las promesas para nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Conforme a la fe murieron estos, y nosotros también debemos partir e irnos conforme a la fe. Esta bendita fe que fue depositada dentro de nuestro corazón. Gloriosa fe y poderosa fe que cambió la vida, cambió familia, cambió corazones. Esta gloriosa fe que hizo un traslado de las tinieblas a su luz admirable. Esta gloriosa fe que nos sacó de tribulación, nos sacó de angustia, nos sacó de estar preso en cárceles y nos llevó a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloriosa fe en el Señor Jesucristo que nos da libertad. Alabe a Dios, alabe el nombre del Señor, glorifíquele su nombre, glorifique a Dios, dele gloria a Dios. Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Alabemos con gozo al Señor. Él nos salvó, Él nos dio esta gloriosa salvación. Bendito sea tu nombre. Cierre sus ojos y oramos.